Buenas tardes, María Teresa. Buenas tardes todas y todos los que nos están acompañando en este inicio de celebración del 150 aniversario de CONAVIP y las bibliotecas populares. Es lógico que iniciemos este mes de festejos con estos recorridos lectores que nos permitan, junto a queridas y queridos autores, bucear en los géneros y las temáticas literarias, porque sabemos que es un placer, por un lado, y también una necesidad de quienes día a día construyen lectores, orientan lecturas y despiertan pasiones, la pasión de leer. Como muchos saben, la CONAVIP es uno de los organismos más antiguos del Estado Nacional y tiene la particularidad de haber atravesado los avatares históricos del país desde el siglo XIX hasta hoy, sosteniendo un modelo de gestión de la cultura que es único en el sentido de la articulación de las organizaciones sociales y el Estado, que alcanza también a todas las provincias y regiones del país, y dedicado a la cultura. Pero por primera vez, este organismo y la sociedad toda, el mundo, se enfrenta a una pandemia. Y claro que, como tantas otras veces lo hicieron nuestros predecesores, estamos construyendo los espacios para existir y seguir haciendo de todos los modos posibles. Estamos gestando nuevas maneras de vivir y de estar juntos. Recién hablábamos antes de empezar con María Teresa un poquito de esto. Y las bibliotecas populares tienen un importantísimo y renovado rol que cumplir. Y es el de extender a la sociedad toda, en la medida de sus posibilidades, su propia cultura de solidaridad y la vocación de incluir. Y además, en estas circunstancias, innovar. Y hoy inauguramos una nueva manera de estar juntos con este ciclo, que va a seguir todos los miércoles de este mes con el propósito de brindar a las bibliotecas populares herramientas conceptuales sobre la literatura, sobre los géneros, las temáticas literarias, tanto para enriquecer sus colecciones como las propuestas de promoción de lectura, para proporcionar contenidos temáticos que atiendan a la bibliodiversidad, a los distintos formatos y orientaciones, para que en mejores condiciones posibles se atienda la demanda de los usuarios. Y también para generar un reservorio documental, digital, de material de consulta para las bibliotecas populares, de los especialistas y autores participantes, al que las bibliotecas puedan consultar para diseñar sus compras de libros, realizar sus actividades de promoción, organizar la biblioteca, en fin. Y en ese sentido, hoy le damos la bienvenida a María Teresa Andrueto, que desde su casa de Córdoba nos va a brindar una excursión por el género de la poesía. Luego vamos a seguir presentándola, pero antes de dejarlos con María Teresa, en ese viaje que va a ser lindo, yo quisiera agradecer, en primer lugar, a Julia Magistrati, que es la organizadora de estos ciclos, y a Juan Pablo y Fabián, que sostienen la infraestructura tecnológica, y en ellos a todos los trabajadores de la CONAVIP, porque desde el 20 de marzo han continuado su labor a distancia con un esfuerzo enorme, con el que venimos realizando todas las actividades a nuestro alcance, no como si nada pasara, pero de la mejor manera posible con todo lo que pasa. Y sobre todo me gustaría que en este mes de septiembre todas las formas de celebración que estamos proponiendo pudieran plasmar, aunque sea un poquito, el merecido homenaje que la sociedad toda, y el Estado también, le debemos a los miles de militantes sociales, voluntarios de la cultura, que conforman las comisiones directivas de las bibliotecas populares. Porque ellas y ellos son personas comunes,
con obligaciones laborales, con problemas personales, pero que con una voluntad enorme garantizan cada día la apertura y la prestación de servicios, que son en buena parte del país tal vez la única oportunidad de niñas, niños y jóvenes de sus comunidades. Y porque gracias a ellas también, a los que los precedieron, a los niñas, niños y jóvenes de otros tiempos que no tenían oportunidades, porque no siempre las oportunidades son económicas, también son de lugar de nacimiento, de acceso a los libros, pero decía que aquellos niños y niñas que no tuvieron oportunidad se convirtieron en grandes escritoras y escritores gracias a ese conjunto de esos que diariamente abre sus puertas. Y estoy segura que con el esfuerzo que hoy provoca todas las modalidades que están intentando, también se están sembrando los escritores de pronto, de muy pronto o de muy lejos en el tiempo. Así que todo nuestro agradecimiento para esa dirigencia que sostuvo este milagro de continuidad durante 150 años, que para la Argentina es mucho tiempo. Hoy nuestra invitada va a hablar de poesía. Todos ustedes conocen la obra de María Teresa, que ronda los temas de construcción de identidad, la dictadura, el universo femenino, los aborda de distintos géneros, la poesía, el ensayo, la novela, los cuentos, las crónicas y la literatura infantil y juvenil. Y a propósito de eso, sé que la mayoría lo sabe, pero por las dudas alguien no, yo quiero recordar que en el año 2012 nuestra María Teresa Andrueto fue distinguida con el Nobel de la literatura para chicos, que es el premio Christian Andersen. En nombre de la CONAVIP y de las bibliotecas populares, les damos a todos la bienvenida, un agradecimiento infinito con María Teresa y los dejamos con ellas para que lo disfruten. Gracias. Gracias, María del Carmen. Muchas gracias a vos, muy en especial, y a Julia, que hizo de Nexo, la querida Julia Magistrati, y a la red enorme, potente de bibliotecarios de la Comisión de la Red de Bibliotecas Populares de nuestro país, 150 años de la existencia de esta red, que creo yo que es la más antigua de Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo responder a esta invitación que ustedes me hicieron? Para hablar, la idea era conversar acerca de libros de poesía, nombres de poetas, editoriales que editen poesía. Lo imaginé como una conversación, como si estuviéramos en torno a una mesa, conversando con un grupo de bibliotecarios, con una pila de libros al costado y un mate, y bueno, y así, sacando libros de la galera y hablando un poquito de cada uno, un poquito, ¿no? Ampliando nombres, ampliando, registrando, como digo, poetas, editoriales, poemas. Lo primero que quiero decir es que voy a ser injusta. Me veo en la obligación de ser injusta y eso es lo más triste del asunto porque hay muchísimas editoriales en Argentina que editan poesía, pero muchísimas. Algunas más grandes, con muchos años de trayectoria, otras más pequeñas de estos últimos años, algunas en lugares con mayor circulación, otras en lugares muy recónditos, con una circulación más localizada, pero todas ellas, más grandes o más pequeñas, permiten que se sostenga como viva la poesía de nuestro país, que a su vez tiene una cantidad enorme de poetas de distintas vertientes, de distintas líneas estéticas, que existen y pueden mostrar su obra también porque están esos circuitos editoriales. Entonces, bueno, un recorrido así un poquito, un caminito amoroso por
diversos poemas y poetas. Voy a arrancar con un poema de Rodolfo Godino. Es un poema largo, tal vez no lo lea todo. Se llama Para escribir el poema. Y lo que quiero es, él dice en algún momento, a ver, bueno, esta es la ley callada. Por más que escandalice, la verdad interior que traba la lengua y anda por su túnel resistiendo a sí misma, debe ser descubierta. Un poco más adelante dice, sin lo vivo no hay poema. Un hombre bajo hechizo registrando una revelación personal. Esa es la ley de lo creado, infinitamente repetida. Un poco más adelante dice, nunca la vida pequeña será suficientemente expandida. Con escrúpulos no hay poema. Y hacia el final, en la pelea con la palabra inhábil, partes del corazón y la verdad se pierden. La imprecisión del espíritu será imprecisión en la palabra. Sin artificio, no hay poema. Decía, es un poema del poeta cordobés, radicado en Buenos Aires, muerto hace unos años, Rodolfo Godino. Está dentro de un libro que se llama Centón, de Ediciones del Copista, de la editorial Ediciones del Copista, y me gustan ahí algunas cosas que son como para abrirlo de hoy. Por un lado, él dice que en el poema hay, en la escritura del poema, hay una verdad que, aunque escandalice o trabe la lengua, debe ser revelada. También dice que sin lo vivo no hay poema. O sea que estamos buscando en la poesía una palabra viva, una palabra que nos haga estar vivos a nosotros cuando la leemos, una palabra que nos emocione, nos conmocione, nos sacuda, nos inquiete. Por ahí va el poema. En otro momento dice, con escrúpulos no hay poema. Si estamos hablando de una palabra que va al hueso, a la verdad, a una verdad personal de quien escribe, del poeta, pero que también puede volverse una verdad personal nuestra, de quien lee. Y al final dice, sin artificio no hay poema, con lo cual nos recuerda que un poema es escritura, y que en el modo en que suenan esas palabras, en el modo en el que están combinadas, en la música de la lengua, está la poesía. Sin artificio no hay poema, con escrúpulos no hay poema, sin lo vivo no hay poema, y un poema es una verdad que, aunque escandalice o trabe la lengua, debe ser descubierta. El poema de Rodolfo Godino, como decía, sale en un libro que se llama Centón, que es de Ediciones del Copista, que ustedes pueden encontrar ahí. Acá les muestro un libro de Ediciones del Copista. Este es uno del poeta Alejandro Nicotra. Pero en esa colección Fénix de poesía, que creo yo está sacando muy pocos libros, pero que en algún momento tuvo una frecuencia de libros más seguida, hay algunos poetas imperdibles, el propio Rodolfo Godino, Alejandro Nicotra, Horacio Castillo. Horacio Castillo es un poeta platense extraordinario, y ustedes lo pueden encontrar ahí, Horacio Preller, Marina Colasanti, un libro de poemas que yo traduje, también salió ahí en esa editorial. Ediciones del Copista. Aquí traigo un libro de Raúl Gustavo Aguirre, de Ediciones del DOC. Ediciones del DOC es una editorial que ha
ha publicado muchas obras reunidas y también libros individuales de muchos poetas de gran calidad. Bueno, podría decir, ha publicado, por ejemplo, libros de Joaquín Januzzi, la obra reunida de Biel Temperley, que es un poeta extraordinario, libros de Irene Cruz, bueno, muchísimos de Alicia Genovés, muchísimos poetas, y entre ellos yo elegí de Ediciones del DOC la obra poética reunida de Raúl Gustavo Aguirre, que fue un poeta muy generoso en el sentido de que hizo antologías recuperando en una época en que no existía internet, recuperando poetas de distintas provincias argentinas y de distintas épocas. La antología de poesía argentina de Raúl Gustavo Aguirre es imperdible. Este libro de él, del cual voy a leer un poema, uno de los que más me gustan, uno muy conocido. Ya no te guardaré, ya no te guardaré. Se deshizo la música donde me pareció que estabas. Eran cristales rotos o arena, no sé bien. Yo pisé y comprendí. Comprendí con asombro que el tiempo se estiraba, desesperado y sin sentido, y que yo no era nadie excepto el que te amó. Eran cristales rotos, piedras o desventuras, eran cuerpos enormes o cenizas. No sé, yo pisé y comprendí. También busqué de la editorial Caballo Negro, este libro de Glauce Baldovín, la poesía completa de Glauce Baldovín. Caballo Negro ha sacado también la poesía completa de Emma Randegui o Barranduy. Actualmente poesía completa o reunida de Vicente Luis. Y entonces, pero tiene también muchos libros de poesía individuales, ha publicado, por ejemplo, la poesía del cordobés Lucas Tejerino, una poesía así un poco como del mundo del trabajo manual, más duro, o la poesía de Elena Aníbali, que es una poeta de mucho reconocimiento, de una poesía muy potente, muy fuerte. Yo también le debo en agradecimiento 2 libros, Cleofé y Sueño Americano salieron ahí. Pero voy a leer de Glauce Baldovín. Glauce Baldovín es una poeta, aquí va el libro, es una poeta que no debieran perderse. Es un poco como si fuera la madre de la poesía cordobesa, por decir. Digo cordobesa porque en ese momento la circulación no salía de los libros de poesía, las editoriales de poesía, no salían del coto provincial. Ahora se la puede encontrar también en internet y los libros, todos los libros que les voy mostrando, se pueden encontrar en las principales librerías o se pueden pedir a las editoriales. He buscado libros que se consiguieran, he buscado mostrarles libros que se consiguieran, que tuvieran, digamos, la posibilidad de acceder a ellos, más allá de que el grueso de las editoriales de poesía son editoriales pequeñas. Ustedes tienen que pensar que un libro de poesía se edita entre 200 y 1000 ejemplares, más o menos, ¿no? En ese espectro. La poesía también se lee mucho de modo virtual, o sea que ahí también ustedes pueden buscar en otros lugares, en algunas editoriales se puede bajar el PDF completo, en algunas lo venden el libro en papel o en ebook. Bueno, de la editorial Caballo Negro, Mi signo es de fuego, de la poeta Glauce Baldovín. Glauce Baldovín es una poeta tremenda que, digo este dato porque lo pueden leer, van a poder ver en el poema. Ella tiene un hijo desaparecido y ha sido atravesada ella misma y su familia, varios de su familia, por el alcohol. El poema
se llama Poema 26, del libro de Lucía. Cuánto odiaba su vino. A veces derramaba gotas en el mantel y quedaban grandes manchas doradas. Sábados y domingos volvía más allá de la una, cantando un balsecito, y yo me tapaba la cabeza con la almohada. Cuánto odiaba su vino, pero por envidia, porque aún hoy iría al almacén y me sentaría en rueda con mi vino para volver como él volvía, sin nada en la memoria, tambaleando. Aquí traje de Adriana Hidalgo, editora, que es una editorial que también ha sacado muchos libros de poesía reunida. Aquí yo elegí la poesía reunida de Amelia Biagioni, una poeta santafesina, una de nuestras grandes poetas. Pero aquí en esta editorial también pueden encontrar, tener lo que se tiene, la poesía reunida de Diana Velesi, la poesía reunida de Arnaldo Calveira, la poesía, a ver, un libro muy bonito de este editorial es un libro de Sofía de Melo Briner que se llama Dulce, bueno, se me ha ido, a ver, Dulce y no sé qué, la belleza de la vida, se me ha ido ahora el título. Es una editorial que, como les digo, trabaja mucho con la poesía completa de poetas que ya han hecho su obra, ¿no? Que ya han hecho toda su obra. De Amelia Biagioni, de un libro suyo que se llama Las cacerías. Ella es una poeta de ruptura, bastante transgresora para su época. Ustedes tienen que pensar que es una poeta de la generación de Olga Orozco, por ejemplo, o más grande creo que Alejandra Pizarnik, más anterior, ¿no?, a Alejandra Pizarnik. Y para ese momento es una poesía de mucha transgresión. Les voy a leer un poema de Las cacerías. En la curva del Salto Rujo, vil cazador, aún no ha nacido el rey que ha de contar mis manchas. Yo estoy dentro del bosque, dentro del tiempo, y él afuera, temiéndome, sentado sobre mi piel. Las cacerías, Biagioni. Vieron que cuando uno lee poesía, el poema pide ser leído más veloz, o con más fuerza, o con más delicadeza, o con más ritmo. No soy yo que estoy leyendo, sino es la letra que pide ser leída de una determinada manera. Ahora voy a leer uno de mis poemas preferidos. Es largo, pero lo voy a leer completo. Es un poema de Ugo Padelletti. Está en la obra reunida de Padelletti, que son 3 tomos en una cajita, preciosos, editados por la editorial de la Universidad del Litoral, Santa Fe. El poema se llama Limones. No sé si completo. Voy a arrancar un poquito avanzado el poema, pero sí voy a leer bastante. Padelletti trabaja muchísimo la rima, una rima como convencional a la que retuerce, ¿no? Y esto, fíjense ustedes lo que hace él. Él hace un poema a los limones y dice tantas cosas de una fruta que a uno le parece imposible que sea posible decir tanto y tan bien de un solo elemento. Pero Padelletti tiene una formación muy fuerte en la filosofía zen,
Y entonces, no casualmente, su poesía reunida se llama La atención. Él ha podido mirar con suma atención limones. Exalta su amarillo redondo a la luz del día. Es un dragón dormido pero alado, un agudo estandarte plegado de infinita alegría. Solo a la luz del sur el limón amarillo muestra sus graderías de innombrable alegría. Descubro su arco iris amarillo, que a veces se revela o se recata. Va desde el verde amarillo al amarillo naranja, encubriendo en el verde la distancia del azul que se evade, en el naranja la imponencia del rojo que se inhibe. En la sombra el violeta amaga y se retira y otra vez se repliega cuando vuelvo del amarillo. Hay blancos en el blanco de la losa que resaltan la sombra del dragón que desciende y se posa. No sé qué preferir, si el limón en el cuadro o el limón en el plato, si la dicha del pensamiento dicho o la sospecha del no pensado. Un limón en el plato es compañía, dos limones es diálogo, tres limones distintos, armonía que no cansa de lo uno en lo vario. Después del funeral, en reemplazo del luto, dispuse una docena de limones maduros. Si cabe en este mundo la alegría, los limones la irradian todavía. Un limón maduro en la mano es un huevo incubado de dragón que te convida. Bebes con el jugo tragado el sabor agridulce concentrado de la vida. Fui al patio a mirar y encontré el limonero en plena flor. El azar es hacendado aliento dragón que precede al limón en contento. Te cargado consumo de limón es ambarina sangre de dragón que retempla el destemple repetido, es red para el instante desasido que no se evade. Delgadas rebanadas de limón con sal y con aceite de maíz, es receta para exquisitos. Con pimienta regula el apetito. No hay ni gula ni anorexia que resistan la dieta. No tuve miedo de la oscuridad porque había en el plato de peltre tres limones, como tres protectores dragones en el centro de la noche. Cuando estoy deprimido coloco tres limones en un plato. Son dragones que te sacan del pozo sin tirones de un vistazo. Dos limones y uno cortado son teoría más la praxis. La estructura radiada, la consciente simetría ilustran la mirada. Un limón con sus hojas para el ojo es un huevo dorado de dragón en campo de sinople. Las hojas del limón no se describen, su lisura, su brillo y su verde hermosura se perciben. Limonero, fragante de todo el año, nunca falte en el frente o en el plato. Pagoda de los seres alados, siempre tienen dragones amarillos colgados. Un chorro de limón en la ensalada despierta la lengua estragada, lechuga o espinaca sin limón es ofrenda de templo sin dragón. Con un limón hervido 5 minutos y exprimido se cura el hígado. Un dragón convertido en licor de limón te limpia las entrañas y el corazón. Los limones guardados en arena se doran y se afinan y se concentran. En verano una jarra de limonada refresca y desinflama como la nada. La bruja no hizo mella en mi coraza porque había limones en mi casa. Que plante las semillas el que come limones de su blanca cutícula tras el pálido oriente. Hay simientes urgentes de dragones. Hugo Padelletti, el poema Limones,
de su obra reunida, La Atención, editado por la editorial de la Universidad Nacional del Litoral. Aquí también traje un libro de Ediciones en Danza. Ediciones en Danza es una editorial que, bueno, lleva más de 20 años editando poesía, y ahí, bueno, pueden encontrar obras de poetas extraordinarios. Uno de ellos se están cumpliendo 100 años de su nacimiento, es el poeta Leónidas Escudero, un poeta sanjuanino, poeta enorme, que nos trae, lo más interesante de un poeta es la singularidad del mundo que nos trae. Él nos trae ese mundo de, de los mineros, porque fue durante muchos años, ese mundo de las piedras, ese mundo, hay un video suyo que se llama Oro en estas piedras, donde se puede ver esa vinculación de él con el mundo mineral y con un uso de la lengua entre, entre de ruptura y castizo, un cruce muy singular. Leónidas Escudero fue editado por Ediciones en Danza. También ahí tenemos, por ejemplo, la antología de Spawn River, que es una antología de está en una edición ampliada, es una antología, es un clásico de la poesía universal, de un poeta norteamericano que se llamó Edgar Lee Master, donde cada poema es como el epitafio o el relato que dice uno de los muertos de un pueblo imaginario, ¿no? Entonces ahí encontramos al, al carpintero, al juez, a la mujer sobornada, al que murió niño, etc. La antología de Spawn River, pero muchas otras obras podemos encontrar ahí. También la obra del gran Bustriazo, ¿sí? Un pampeano muy interesante, pero yo quiero, entre otras, la poesía completa, Maki Corbalán. Maki Corbalán es una poeta neuquina, nació en Cutralcó, murió en Quem, me parece, murió relativamente joven, a los 50 años, una poeta también militante feminista de la primavera, militante feminista y del lesbianismo, y ella tiene, bueno, una poesía muy, muy potente que este editorial ha publicado de modo reunido. Entonces les voy a leer de La pasajera de arena, un poema brevísimo de Maki Corbalán. El ómnibus cruza el paisaje como una flecha incontrolable. En su interior, la pasajera de arena culmina una nota de adiós y abre la ventanilla. Hay poemas muy conmovedores de Maki en su poesía reunida, en su poesía completa, en Ediciones en Danza, solo que yo he buscado poemas cortitos en general, salvo este derrape que hice con Padeletti para poder leer más poemas y compartir más. De la editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos, elegí la poesía completa de Francisco Madariaga. Se llama Contradegüellos, la reunión de la poesía completa. Es una edición preciosa y Madariaga es un poeta extraordinario, donde la naturaleza llega de un modo luminoso, salvaje, que interpela. Su criollo del universo es algo impresionante. De él elegí, también hay poemas extraordinarios más largos, elegí uno muy cortito, que se llama Paso Cabral. Siempre en Madariaga siempre tenemos caballos y pantanos y llanuras y ríos y agua y pasto y
naturaleza en todo su salvajismo esplendoroso, diría. ¿El tobiano? ¿Dónde estará el tobiano? ¿En los hechizos del azar? ¿En la memoria de alguna revolución? Francisco Madariaga, contra de Huellos. Estoy aquí rodeada de libros. Alción. Editorial Alción es una editorial que hace por lo menos 30 años que está editando y tiene una cantidad de poetas editados extraordinarios en su calidad, en su diversidad. Tiene también muchos poetas, mucha traducción de poesía, grandes poetas de otras lenguas, Henri Michaud, Yves Bonfoy, por ejemplo, bueno, muchísimos poetas, Eugenio Montale, Giuseppe Ungaretti, entre los poetas de fuera, entre los nuestros, tiene, bueno, poetas extraordinarios. Ahí, por ejemplo, hay muchos libros, varios libros de Paulina Binderman, que es una poeta muy fina, muy potente, bueno, de Susana Cabucci, ahora no me estoy acordando, me parece que de Julia Magistrati tenemos ahí también en Alción, mucha poesía ha publicado Alción a lo largo de sus 30 años de edición de libros. Yo voy a elegir un libro que ha salido hace muy poquito, de una poeta muy sencilla y muy honda, que a mí me gusta particularmente, que se llama Elisa Molina. El poema abre el libro que se llama Una línea simple, y el poema se llama Octubre. Es nuevo, recién salido del horno, debe tener, no creo que tenga más de 15, 20 días el libro. Yo no sé si se apagarán todas las luces de pronto. Perdón. Yo no sé si se apagaran todas las luces de pronto y quedara solo encendido el jazmín de lluvia, si se podrá permanecer más de un instante suspendido en su centro, sin ningún regreso, sin imágenes, o si en cambio es su naturaleza mágica acompañarme un rato de la cocina de la casa al living, mientras voy por el pasillo a oscuras. Elisa Molina hace una poesía que siempre tiene que ver mucho con lo íntimo, con la condición de mujer, con la cuestión de la casa, la intimidad, encontrando lo poético en las cuestiones más sutiles de la vida doméstica, privada. Aquí, Corregidor. Editorial Corregidor también es una editorial que hace muchos años que edita poesía. Hay ahí obras de poetas, obras reunidas, de poetas extraordinarios. Yo elegí un libro, son 2 tomos, que a mí me gustan mucho, ha sido reeditado recientemente, yo lo tengo de hace mucho tiempo, son los tomos que reúnen, se llama La moda imposible, reúnen la obra de Susana Tenon, es una edición a cargo de María Barrenechea y María Groni, y Susana Tenon es una poeta, también una feminista fervorosa, con una poesía en un momento en que todavía ese tipo de poesía y ese posicionamiento todavía no era tan fuerte, tan potente, ¿no? Ella hace por momentos manifiestos poéticos, diría, ¿no? Y hay un poema, quizá uno de los más conocidos de ella, extraordinario, yo lo puse de cita en mi novela Lengua Madre, puse un fragmento, me parece
impresionante, y seguramente a muchos de ustedes les resonará, lo habrán oído, tal vez lo conocen de memoria, y bueno, entonces a los que ya los conocen, los repasamos acá, porque bueno, yo tampoco sé ah, qué, qué lecturas tienen los que están al otro lado. Tal vez todo lo que estoy nombrando lo han leído ustedes, lo han oído, y tal vez no, pero si lo han oído y lo hemos oído, no está de más revisitar estos poemas y estos poetas, estas poetas. Susana Teno. Vean ustedes el manifiesto poético que se puede hacer con tan pocos elementos, con tanta sencillez. ¿Por qué grita esa mujer? ¿Por qué grita? ¿Por qué grita esa mujer? Anda a saber. Esa mujer, ¿por qué grita? Anda a saber, mira qué flores bonitas. ¿Por qué grita? Jacintos, margaritas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué grita mujer? ¿Y esa mujer? ¿Y esa mujer? Vaya a saber, ¿estará loca esa mujer? Mira, mira los espejitos. ¿Será por su corcel? Anda a saber. ¿Y dónde oíste la palabra corcel? Es un secreto esa mujer. ¿Por qué grita? Mira las margaritas, la mujer, espejitos, pajaritas, que no cantan. ¿Por qué grita? Que no vuelan. ¿Por qué grita? Que no estorban. La mujer. ¿Y esa mujer? ¿Y estaba loca esa mujer? Ya no grita. ¿Te acordás de esa mujer? Fíjense ustedes la actualidad que puede tener este poema que ella ha escrito, no tengo aquí a ver, en los años, es de ova completa, y ova completa, ova, no obra completa, ova completa es el libro que está dentro de su poesía reunida, es año 80. Fíjense ustedes, recién recuperada democracia, eh, ella escribe poemas que son un manifiesto que parece escrito hoy, esta mañana, ayer. Editorial Bajo la Luna, una editorial que también tiene la obra reunida de poetas extraordinarios, también, por ejemplo, tiene la obra reunida de la poeta Andina Achón, tiene la obra reunida espléndida de Mirta Rosenberg, obras, también libros individuales de distintos poetas. Ahí he descubierto, qué sé yo, poetas como por ejemplo María Cristina César, la poeta brasileña, o libros de Pessoa, o libros, a veces poesía que ha sido como extremadamente nueva para nosotros, que ha irrumpido con esa editorial, esas ediciones, ha irrumpido en la poesía argentina en determinado momento, haciendo que se produzcan grandes transformaciones en la escritura de nuestros poetas, porque ya sabemos que, bueno, uno se escribe también según se lee, y se lee según lo que se edita, y se edita según lo que interesa, y digamos, y se edita según lo que circula, y circula también lo que el Estado compra, lo que la red de bibliotecas, la red de bibliotecas populares compra, lo que el Ministerio de Educación compra para la colección Juan Gelma, lo que compra una biblioteca en un determinado lugar, es donde hay interés, hay lectores, usuarios interesados en la poesía, compra con los cheques de compras de las ferias del libro. O sea, todo es como una gran red. Entonces, entre quienes escriben, quienes editan, quienes leen, quienes compran, quienes distribuyen, quienes venden, quienes están en los lugares estatales, para hacer que unos libros que podrían pasar desapercibidos se pongan en valor,
en esta cosa que siempre me ha parecido muy interesante, que Conavip hace en general, que es hacer su distribución de libros, su compra y distribución contra mercado, ¿no? O sea, no lo que quizá ya está mucho dando vuelta, sino ciertas obras valiosas que si no de otro modo tal vez no nos llegarían. De Bajo la Luna, de la colección de poesía de la editorial Bajo la Luna, de Irene Grus, su poesía reunida, La mitad de la verdad. Irene Grus es una de nuestras poetas más extraordinarias. La hemos perdido hace poco a Irene, quien también hizo antologías de poetas de un determinado periodo de la poesía argentina, lo hizo para una edición de Ediciones del DOC, y bueno, quien también llevaba un blog, un espacio de poesía, un sitio de poesía de otros, una persona, una poeta muy generosa en sus lecturas, ¿no? Y muy exigente en sus lecturas. Bueno, de ella, poeta extraordinaria, un poema breve, muy breve. Las 4 estaciones en tiempo de rock. No hagas el amor en primavera, ni en el invierno próximo, ni en otoño insalubre. No lo hagas en verano. Aún hoy corres el riesgo de vivir intensamente. La tremenda Irene. De la editorial de la Universidad de la editorial de la, perdón, de la editorial de la Municipalidad de Rosario, en este caso articulado con las ediciones de la Universidad Nacional del Litoral, pero quería tomarlo como las ediciones de la Municipalidad de Rosario, les traigo a mi amada Beatriz Vallejos, una poeta santafesina, muy delicada, muy fina, muy oriental, una poeta en algún sentido periférica, digamos, periférica de las grandes, de las de los lugares de mayor lectura. Beatriz es una poeta que ha empezado a leerse más allá de su provincia y de algunos circuitos en estos últimos años, en esta última década, diría yo. Ella, o en el último tiempo de su vida y después de muerta, Beatriz ha muerto, no sé, a ver, como hará unos 10 años. Es una poeta, como decía, muy delicada, una poeta del río. Es una poeta, ella vivió en Rosario y en Santa Fe, tenía una casa muy bonita en San José del Rincón, una casa con bambúes, cerca de un brazo del Paraná, Bajay. Yo tuve el privilegio de ir a esa casa, de verla, de escucharla ahí leer, así en un encuentro íntimo, ¿no? No en una lectura para muchos. Una amiga común me llevó, bueno, fue algo muy extraordinario para mí. Y, y ella es una poeta del río, está el agua y una poeta de la luz. Aparece mucho la luz en los poemas. Es una poeta también que paulatinamente ha ido entrando a lo largo de su vida en unos modos así como orientales. Parece una poeta china por momentos, ¿no? A ver qué les separé de ella. A ver. Es también por momentos una poeta naif, una poeta así muy como ingenua, ¿no? Eso, o de una aparente ingenuidad, porque hay mucho trabajo ahí, ¿no? Pero, bueno, me gusta mucho, Beatriz. Voy a leerles Oscurece tan alto. El bambú, húmedo de impalpables neblinas, escucho a Lipo en Yancy, la balada de las 4 estaciones. Oh, antigua melodía, mariposas celestes liban nuestras mangas
flotantes, que son flores. Y este otro, Serena Conexión. Una pequeña mujer china como sería yo, bordó esta pequeña pantalla de rafia y de colores como lo haría yo. Leo sus manos, leo su absorto perfil, bordando un pequeño detalle. Yo soy Beatriz Vallejo, en una foto aquí de joven, en la tapa de este libro que se llama El collar de arena, para la editorial, editado por la editorial de la Municipalidad de Rosario. Aquí ahora les voy a traer unos libros de la editorial Viento de Fondo. La editorial Viento de Fondo tiene libros objeto, ¿no? Unos libros con CD, unos libros de tapadura, muy bellos en su factura, ¿no? Este tipo de cosas. Tiene una particularidad que quisiera compartirla con ustedes, que es que todos los libros que editan se pueden bajar también en el sitio de la editorial. Ustedes van a Viento de Fondo, vientodefondo.com creo que se llama, o Ediciones Viento de Fondo, no recuerdo ahora exactamente, y ahí tienen la muestra de los libros que han editado y un sitio donde ustedes pueden descargar los libros, porque me dice su editor, se llama Gastón Cironi, dice, bueno, yo no puedo editar más de 300, 500 ejemplares de cada libro, y entonces yo quiero tener más que esos lectores. Entonces la gente, tampoco los puedo distribuir por todo el país, sino por algunas librerías principales a lo largo y ancho del país. Entonces, pongo aquí los PDF para descargar el libro tal cual como está impreso, para que quien esté lejos, o no pueda, o no alcance a comprarlo, que lo pueda bajar. Y entonces de las ediciones de Viento de Fondo, donde también yo ahí saqué un libro que se llama Rembrandt Beatriz, justamente un libro mío en homenaje a Beatriz Vallejo. Voy a leer un poema de un libro precioso que editaron, que se llama Elegía para E, de Estela Esmaña. Elegía para E, un libro delicadísimo, que recomiendo. Es un libro, como lo dice su nombre, es un libro elegíaco. Nos quedamos solos. 1000 noches fueron más de 1000. Envejecimos cabeza con cabeza entre recuerdos. Se cruzaba la dicha, a veces, como un relámpago. Salió de nuevo. Nos quedamos solos. 1000 noches fueron más de 1000. Envejecimos cabeza con cabeza entre recuerdos. Se cruzaba la dicha, a veces, como un relámpago. Estela Esmaña, Elegía para E, Viento de Fondo Ediciones. Leviatán. Leviatán es una editorial que también tiene en su colección poesía mayor, tiene poetas traducidos, tiene, por ejemplo, tiene varios libros de una poeta muy importante de la poesía argentina, que es Luisa Futoraski. Luisa vive en París, y varios de sus libros han salido publicados en Leviatán, en esta colección que se llama Poesía Mayor, pero bueno, hay muchos otros poetas muy, muy ricos, muy interesantes, editados por esta editorial. Yo he elegido aquí a un poeta que no sé cuántos leerán, yo lo sigo mucho. Lo sigo mucho y él generalmente me manda sus libros. Es un poeta, a mi juicio, muy interesante, y a la vez es un poeta que no participa nunca jamás
de lecturas, de cuestiones sociales con otros, por eso quizá no es tan conocida su poesía en muchos círculos. Se llama Andrés Bohoslavsky. Andrés Bohoslavsky. Andrés pasa la mayor parte del año en buques mercantes, es marino mercante o trabaja en buques mercantes y está poco tiempo en tierra. Es patagónico, era me parece que de Río Negro, vivió en Comodoro Rivadavia, ahora vive en Buenos Aires, pero vive es un decir porque está muy poco tiempo, baja a tierra, está un mes y después vuelve a la mar y, va y está muchos meses en el mar. Él dice que le huye un poco a la gente, es así un poco, sí, un poco retraído de la vida pública, y es un poeta muy singular, muy interesante. Se puede conseguir su obra, buena parte de sus libros, la mayoría de sus libros, en la editorial Leviatán. Voy a leer un poema que se llama Naturaleza Muerta. Los que están en la foto, sobre el ocre, dice Vladivostok, 1963. Yo no estaba allí. Estoy acá. Un tiempo más de exposición hasta que cierre el diafragma y me coloque sonriendo, como siempre, junto a Vania. A ver ahora. Ahora voy a traer otra editorial que también ha editado mucha poesía. Muchas de las editoriales que les nombro no es que editan solamente poesía, editan también narrativa, depende, algunas solo poesía, otras también editan narrativa o ensayo y demás, pero yo me estoy centrando ahora en poesía. Y estoy hablando de la editorial Caleta Olivia. Eh, yo elegí Única Luz del Mundo, pero bueno, ahí también tenemos, por ejemplo, un libro de Andy Nachón, tenemos, ¿qué tenemos ahí? Hay un libro eh, muy bonito que se llama Pájaro Rojo, de la poeta norteamericana Mary Oliver, que ha tenido mucha repercusión últimamente. Bueno, pero hay una cantidad de poetas que han editado en Caleta Olivia, Alejandro Smith, muchísimos. Pero yo he elegido en la poesía reunida de Osvaldo Bossi, que es un poeta, bueno, con una producción muy grande, ya pueden ver ustedes, es también un gran y fecundo coordinador de talleres de poesía. Y bueno, Osvaldo tiene una obra muy extensa y bueno, en su poesía aparece de un modo conmovedor y denodado la búsqueda del amor. Y a veces hasta diría más, no creo que él se vaya a ofender si escucha, hasta una búsqueda del amor tan intensa que hace que una persona, un personaje en el poema, sea capaz de humillarse para recibir esa moneda del otro. Hay un libro suyo tremendo que se llama Tres, donde se refleja el amor de un hombre que ama a un hombre que ama a una mujer. O sea, en él la relación amorosa de varón a varón está atravesando casi toda su poesía. Voy a leer un breve poema de Tres, de ese libro que se llama Tres. Un hombre que ama a un hombre que ama a una mujer está acorralado. Pendo como una hora bella e inútil. Está así mismo, en un extravagante vacío. Toca el vacío con los dedos. Bueno, acá les traje a Jacob Egen, es un poeta, no lo pueden perder. Es uno de los grandes poetas argentinos con una obra pequeñísima. Fíjense que todo, pequeñísima, brevísima, quiero decir,
de poemas también muy pequeños, muy breves, es un poeta salteño, y esta es su poesía reunida, toda su poesía aquí. Está editado por el Fondo Editorial de la provincia de Salta. Y aquí quiero hacer una pequeña diva. Los fondos editoriales provinciales editan libros extraordinarios de poetas que a lo mejor se perderían, ¿no? El Fondo Editorial Río Negrino, el Fondo Editorial de Salta, Fondo Editorial, bueno, la editorial de la provincia de Jujuy, etcétera, etcétera, ¿no? Yo, de Jacobo Regen, que es un poeta con una poesía muy, muy sencilla, muy filosófica, muy profunda y muy dolorosa también, dolorosa. De él elijo este poema que se llama Despedida. Fíjense lo que hace con tan pocos elementos, ¿no? Han llorado mi perro y su cadena. Con el ciruelo de hojas y de frutas bermejas, ha llorado mi perro porque lo acaricié con todas mis ausencias. Luego me fui ladrando, perro mío, de mi perra. Han llorado mi perro y cadena, junto al ciruelo de hojas y de frutas bermejas. Ha llorado mi perro porque lo acaricié con todas mis ausencias. Luego me fui ladrando, perro del perro mío, de mi perra. Jacobo Regen, Umbroso Mundo, Poesía Reunida, Fondo Editorial de la provincia de Salta. Aquí estoy con unos libros que también es un editorial que tiene, bueno, que edita mucha y hermosa, potente poesía. Podría haber traído otros libros, pero los poemas son largos, pero no me puedo sustraer a estos dos libros que son brutales. No sé, es la palabra que se me ocurre. La poeta norteamericana Sharon Olds, traducida en un caso por la querida escritora Inés Garland, y en el otro caso por ella y por Ignacio Di Tullio. Uno se llama La materia de este mundo y el otro se llama La habitación sin barrer. Son poemas largos, así que tal vez lea un fragmentito de uno, pero son dos libros altamente recomendables. Sharon Olds es una poeta que escarba en la relación hombre-mujer y también en la relación con los padres. Hay un libro suyo, otra editorial, que se llama El Padre, también muy, muy, muy fuerte, sobre padres, sobre madre, sobre la pareja, la relación hombre-mujer, en un lugar de una, también como de cierta brutalidad amorosa, no exenta de violencia y de lo duro de la vida familiar, y sin embargo, profundamente amorosa. También la relación de la madre con los hijos. A ver si leo este completo. En el zaguán, arriba del hueco de las escaleras, mi hermana y yo nos encontrábamos noche, ojos y pelo oscuro, los cuerpos como gemelos en la oscuridad. No hablábamos de los dos que habían llevado allí como generales por sus propios motivos. Nos sentábamos, compañeras en la guerra fría, su cuerpo vivo, la prueba de mi cuerpo vivo, de espaldas al leve cráter de obús de las escaleras por donde tendríamos que bajar sin saber más que lo que habíamos aprendido allí. Así que ahora, cuando pienso en mi hermana, las suturas en las caderas y en los pliegues de los codos y las marcas de las golpizas de su doctor esposo y las cicatrices de las operaciones, siento la ira de un soldado parado sobre el cuerpo de alguien a quien mandaron al frente de batalla sin entrenamiento ni arma.
también parece escrito hoy en relación a la violencia y la relación erótico-violenta entre hombres y mujeres, entre mujeres y sus hombres. A ver, aquí pensé en la colección Agalma de la editorial Buenavista. Ahí también ahí está, por ejemplo, una colección especial. En esta editorial hay una colección especial del poeta villamariense Alejandro Smith, y hay un montón de otros poetas de distintos lugares del país que han editado en esta colección. Yo voy a leer un poema un poco juguetón, diría, de Carlos Schilling, de su libro Ensayos de Voz. Schilling es un poeta que trabaja las formas muy clásicas. Ahí hay un juego de las formas, de las décimas, de las redondillas, del soneto. Él trabaja mucho las formas clásicas y juega con eso a encontrarle un sentido nuevo. Así que voy a leer de ahí un poema que se llama Villaneda Final. Ninguna palabra no escrita, futura, presente o pasada, contiene este mar que palpita. Cada ola parece una cita, si quiero dejar que me invada, ninguna palabra no escrita. Mi mente anulada ya orbita muy lejos del sol, donde nada contiene este mar que palpita. Tampoco la boca que grita podría escuchar declamada ninguna palabra no escrita. Por más que la niegue o la omita, ya sé qué posible mirada contiene este mar que palpita. Y ahora la noche recita, por fin la verdad despojada, ninguna palabra no escrita contiene este mar que palpita. Me pareció que podía hacer esto también, una especie de hiato entre poemas más dolorosos y otros más lúdicos, diría. A ver, a ver, a ver, a ver. De la editorial Argonauta, que también ha editado poesías reunidas de distintos poetas, acá hay un poeta muy experimental para su época, un poeta que influyó mucho en poetas de los años 90, lo que se llamó la poesía de los 90, entre ellos de Fabián Casa o, bueno, algunos otros poetas, ¿no? Se llama Ricardo Celarrayán, y su poesía reunida, el libro se llama Ahora o Nunca. ¿Cómo estamos con el tiempo, María del Carmen? Bueno, estamos apasionados todos siguiéndote y con un montón de preguntas. Yo creo que podríamos dejar espacio, o ¿Querés sea, que que vayamos vos, cerrando con este? claro, y le damos espacio al cambio porque la gente está muy ansiosa de oír respuestas. Perfecto, entonces aquí de Celarrayán un texto muy cortito y abrimos a las preguntas. De agua que te moja. Hay necesidades de ampliación de la risa y de la sonrisa. Hay necesidades de abrir los ojos y de hacerse todo boca. Y uno se posa toda la vida. Y otros, más pajarracos, tan solo un momento. Los árboles están para eso, para que la gentuza alada se pose en ellos. Bueno, y con este poema de Celarrayán cerramos el viaje, quedamos abiertos a la cosa. Sí. Bueno, lo primero que quiero decir es que, para que sepas, porque, bueno, nos has estado siguiendo, tuvimos una enorme participación de 560 personas. Eso es una sala enorme llena ¡Qué de gente. bien! Digo, hay necesidad de imaginación ¡Qué en esta época bien! y llenaste una sala muy grande de la feria, por ejemplo. Así que, Está bueno, buenísimo.
Y está lleno de preguntas, participaciones, felicitaciones, agradecimientos de esta tarde maravillosa, Hay una que dice, esto es lo mejor de la pandemia, estar en mi casa con María Teresa. Bueno, después vas a tener oportunidad de hacerte eso. Y hay millones de preguntas que yo traté de como agrupar de alguna manera para que no sea largo ni tedioso para vos tampoco. La cosa sería así. Hay consultas más generales, yo diría, y otras más instrumentales que tienen que ver con el deseo de aprender que me parece también muy rico. En cuanto a esas generales, te las digo las tres juntas, que sintetizan de algún modo Sí. muchas otras. Bueno, y la primera cuestión es que todo el mundo quiere que leas una poesía tuya, que, que digas un poquito cómo te acercaste a la poesía, cuál es tu poesía preferida, a qué volvés cada vez de referencia, se podría decir. Y después, y vinculado con eso, si hay una ética femenina argentina, y cuál es, cómo es, quiénes son. Y una pregunta que me pareció, bueno, yo no soy de la poesía, digamos, entonces, que si, que si sigue siendo un espacio de trinchera. Y como también se pregunta por lo de las mujeres, me imagino que están relacionadas, aunque no lo sé, y por eso las junté. Así que cuando quieras. Bueno, ¿cómo llegué yo a la poesía? Ay, desde muy temprano mi mamá leía y decía poemas. Cuando yo era muy chica, digamos, yo recuerdo yo que ella sabía poemas de memoria. No, no es la poesía, salvo Alfonsina Storni, que sí he seguido leyendo con mucha atención, el resto eran poetas, digamos que yo después no he leído, son los poetas que yo después he ido leyendo. Por ejemplo, los primeros poetas que oí, siempre claro, me llamaba la atención esa sonoridad de las palabras, aparte de Storni, poetas como Almafuerte, por ejemplo, que se leían en esa época, o algunos poetas holgones, por ejemplo, que eran los poetas de la generación, que leía la generación de mi madre. O uno que a él le gustaba mucho y que sabía de memoria, que era Rabindranath Tagore. Esas son las lecturas, así que las veces que primero recuerdo haber leído poesías. Y una cosa que pasa como una influencia borrada, pero que es muy potente, que es las letras de la poesía popular, de las canciones folclóricas y del tango, ¿no? Temprano, esa poesía del tango y de cierto folclore, a mí me parecen maravillosas. Y también las letras de las canzonetas italianas que mi papá cantaba, entonces todo eso es como me parece a mí que es como el comienzo. Después, poetas a los que yo voy, muchos, zonas de poesía. Leo mucho, bueno, leo mucha poesía contemporánea, mucho, que me llega, que busco. El lector de poesía, debo decirlo, es un lector topo, es un lector que escarba, que busca, porque no es el libro no es lo que llega así a nosotros tan fuertemente porque está muy difundido y demás. Entonces el lector de poesía es un lector eh, que, se, que se toma el trabajo de ir a buscar los poemas y los poetas, ¿no? Que tal vez hurga en internet, en sitios de poesía, y cuando a alguno le gusta busca el libro, etcétera, etcétera. Por lo menos así hago yo, ¿no? Hay algunos blogs que son interesantes para mí, y ahí si algún poeta me salta y no lo conocía, entonces voy, busco el libro, lo rastreo.
Un lector de poesía trabaja más así. En ese sentido es un lector más esforzado que el lector de narrativa. Esforzado en el sentido de que el mundo editorial, las ediciones de poesía son generalmente más pequeñas, entonces con menos cantidad de ejemplares, entonces se distribuyen menos. Yo creo que sí que la poesía es un espacio de trinchera de la lengua, más que en los asuntos, es el espacio de trinchera por excelencia de la lengua. Porque uno cuando piensa en trinchera puede pensar en una trinchera temática. Y puede ser, sí, pero fundamentalmente ahí hay un lugar de resistencia de la lengua. Porque en la escritura de poesía, en el proceso de escritura de poesía, el trabajo con la lengua, como hay menos, ¿cómo diría? Hay menos subordinación al asunto, a los asuntos, que en la narrativa. Entonces, digamos, la poesía le hace decir a la lengua otras cosas que las que habitualmente diría la lengua, ¿no? Estoy hablando de poesía, la potencia de la poesía. Entonces, eso, la música de la lengua, muchas cosas que están ahí, son el lugar de resistencia, por eso es muy interesante la escritura y la permanencia y demás de la poesía en nuestras vidas, ¿no? En nuestra literatura. Porque también ahí, en ella se alimentan, bueno, todas las otras formas y todos los que escriben de otras maneras, ¿no? Con otros géneros. ¿Qué poesía me gusta a mí? Para leer, poesía muy diversa, desde la más clásica, la poesía relato, hasta una poesía combativa, llamémosle, una poesía neorromántica, amorosa, puede ser muy diversa la poesía que leo. En la escritura propia, lo que más me atraviesa es el poema relato, que es un poema que tiene, en mi caso, me interesa, yo me veo a mí misma como en el cruce entre la poesía sesentista contaba, con la poesía neorromántica, con la cuestión emotiva, y algo de la importancia de la imagen de la poesía de los 90. Yo veo como un poco amasada entre tres vertientes, pero a la hora de escribir aparece mucho el poema relato, como un pequeño relato que toma una musicalidad particular. Ahí sí trabajo mucho la música que no sea la música más fuerte, la rima fuerte es una rima más sutil, interna casi siempre, y el verso encabalgado, o sea, quiero decir un verso que termina, no donde una oración que termina, no donde termina el verso, sino adentro del verso siguiente, por ejemplo, ¿no? Entonces, a todo lo que hace a que la música sea suave, apenas un poco, no tan potente, ¿no? Eso para la propia escritura. Creo que es porque tiene que ver con una cierta cosa, con un cierto toque de melancolía que me aparece a la hora de escribir poesía, o que me lleva ahí. No sé si me olvidé de algo. ¿No escucho? No escucho. No, Ahora no sí. oigo. ¿Ahora me oís? Ah, ahora sí. Faltó, faltó lo de la poesía de mujeres en la Argentina y Sí, leer algo tuyo. Para esta primera cosa. Después faltan muchas cosas más. bueno, cómo no. A ver, vamos a ver dónde hay algo mío. Acá. Em, la, la poesía de mujeres, sí, me parece que, bueno, hay un crecimiento muy grande en cantidad e intensidad, pero las mujeres, siempre la poesía ha sido un género que ha cobijado a las mujeres, quizá porque históricamente la poesía ha trabajado más sobre las zonas de lo íntimo y de lo emotivo. Lo que pasa es que en estas últimas décadas
también a la luz de grandes poetas mujeres en nuestra lengua y en nuestra... Yo he tratado de enfocarme sobre todo en la literatura, en la poesía argentina, ¿no? La poesía de mujer ha sido no solo lo más íntimo, sino también lo social, lo público, salida a lo público, y cuando ha ido lo íntimo, también en lo íntimo, la intimidad de las mujeres ha cambiado mucho. Se ha vuelto muy, como diría, se ha vuelto de una potencia capaz de romper los límites entre el adentro y el afuera. Sí, yo creo que ahí hay un lugar de resistencia muy grande, ¿no? Y de resistencia y de militancia también, no una militancia, que también la hay, un poema militante directo, explícito. A mí me interesa de la literatura, de la poesía y de la literatura en general, la posibilidad de sesgo, ¿no? De, de mostrar, como dice el mito de Perseo y la Medusa, el reflejo en el espejo, no la obscenidad de lo directo, ¿no? Sino el efecto potente que tiene los sesgos, ¿no? Pero ahí, de esa manera, hay una esencia muy fuerte de las mujeres y de la poesía de mujeres en nuestra vida literaria y pública en general. Y a ver, un poema mío, un obrito, Te voy a proponer brevecito. un cambio, te voy A a ver, proponer un cambio a ver qué te parece. Que contestamos las otras a ver. preguntitas un momento y terminamos con tu Sí, propio y poema cierro de con Inés. eso. Sí, Sí, mejor. perfecto, Bueno, perfecto. las otras preguntas que son más instrumentales tienen que ver, bueno, desde preguntarte cómo elegiste esto que hoy nos presentaste, cómo pensaste una selección y recomendaciones para la iniciación a la poesía de niñas, niños y jóvenes sobre todo. Claro, ¿cómo pensé esto? Bueno, tengo aquí la habitación donde estoy, lo que se ve detrás y al costado, esta habitación que es mi escritorio. Yo tengo mi biblioteca distribuida en varias habitaciones de la casa, pero en la habitación donde trabajo, que es esta donde estoy, tengo los libros de poesía. O sea que en esta habitación son 3 paredes de biblioteca solo de poesía. Y entonces, ¿qué hice? Fui mirando distintas, tomé algunos criterios. Dije, bueno, voy a tomar editoriales argentinas. Solo editoriales argentinas. Puede ser que haya un poeta que no sea, o una poeta que no sea argentino, pero si está editado acá. Entonces, ¿por qué pensé en esto? Porque pienso en que tal vez algún bibliotecario, alguna biblioteca quiere adquirir un libro. Entonces, si lo quiere adquirir, sea de una editorial nacional, que si no, yo les puedo mostrar unos libros divinos de, qué sé yo, de Finlandia, y bueno, después, o sea, el objetivo de la charla es volver accesible algo y no obstaculizar, ¿no es cierto? Y luego fui tomando algunas editoriales emblemáticas, tengo otras, por supuesto, no llego a todo, porque claro, podríamos estar horas por muchas editoriales de poesía. Entonces, tomé algunas editoriales que tienen mucha trayectoria o muchas ediciones, dije que iba a ser injusta, porque claro, hay mucho más, y de esas elegí uno de los libros. Y de ese libro, casi siempre buscando poesía reunida, casi siempre buscando obras ya, también pensando en que esas obras reunidas son más fáciles de conseguir para una biblioteca, un bibliotecario, que un libro solo de un autor. Y entonces elegí algunas de esas, o sea, elegí algunas editoriales. De ese editorial elegí algún autor, que en lo posible fuera un autor que con una obra reunida, grande, y de ese autor elegí un poema. Entonces un poquito así fui.
traté de que hubiera, bueno, fue surgiendo solo, mujeres, varones, sí que, digamos, muchos son grandes poetas que ya han cerrado su obra, ya sea porque han muerto, o son ancianos, o, ¿no? o porque han hecho ya mucho y han reunido su obra, pero bueno, un poquito sí ha sido. Y después está también el gusto, por supuesto. Y otro factor que tuve en cuenta mucho es la brevedad de los poemas, porque como iban a ser muchos, decidí, por ejemplo, de Madariaga podría haber tomado unos poemas extraordinarios que son largos, ¿no? Pero solamente me permití ese exabrupto con Padeletti, pero si no, buscando poemas muy breves eh, para poder hacer entrar más poetas, ¿no? Tenía un temor yo, tenía el temor, que no sé, ya me dirán, de, bueno, esto que uno, nombra otro, bueno, espero que no haya sido solo una secuencia de nombres que hayan pegado sobre todo los poemas, ¿no? Eso. De todos No me modos, acuerdo qué otra cosa tenía que decir. va a quedar para las bibliotecas que lo pueden consultar todo el tiempo en nuestro canal de Claro, YouTube. claro, perfecto. Eso no te preocupes y muchas gracias por la cuidadosa selección que hiciste. Lo que quedaba para explicarte era el tema de digamos, la iniciación a la poesía para niñas, niños. Ah, sí, con los niños, con los niños. A mí, mi experiencia, yo he trabajado mucho en talleres con niños eh, y con jóvenes, pero a mí me parece que la poesía es algo que ingresa muy pronto en el oído de un niño, incluso antes de que ese niño pueda hablar, digamos, la música de las palabras, no me preocuparía porque entienda o no entienda, bueno, lo compartiría como una música, ¿no? Bueno, si un poema nos gusta, si es lo suficientemente musical, sobre todo para un niño muy pequeño, es eso lo que lleva, ¿no? Lo que arrastra a uno a entregarse a ese fluir de la lengua. Entonces, leer o decir poemas de memoria, poemas, canciones, cancioncillas, juegos de lenguaje, todo eso, y después ya de a poco digamos, ir complejizando, ¿no? Con distintos poetas, pero es eso nomás, no hay, creo, tanto misterio, salvo la lectura misma. Pero lo que pasa, la lectura o el decirlo, porque uno tiende a veces a decirlos de memoria, hay, qué sé yo, puedo decir, por el mar de las Antillas, un barco de papel, anda y anda, barco, barco, sin timonel. Ese, por ejemplo, Guillén, ese poema de Guillén, bueno, yo se lo he leído, se dicho, mejor dicho, a niños de un año y lo disfrutan, ¿no? O sea, claro, ¿qué entienden? No importa, es la música. Entonces, es nomás eso, decir o leer. Lo que pasa es que el secreto está en que uno lea mucho para que conozca mucho y da mucho para compartir, ¿no? Ese es todo el secreto. Me olvido de reiniciar mi sonido. ¿Y con los jóvenes? Bueno, con los jóvenes tengo una experiencia muy grande, yo tenía muy extensa y muy intensa. Yo tuve durante muchos años unos talleres de escritura con adolescentes que se llamaban delirio urbano. Estoy hablando de una época que no había internet ni nada. Los delirios urbanos en Córdoba tuvieron su fama. Vos sabés que de ahí eran grupos, he tenido grupos, y los participantes podían estar en el taller mientras estuvieran en el secundario. No, una vez que terminaban el secundario, no. Se iban a talleres de adultos si querían, conmigo o con otros, pero solamente entre los 13 y los 17 años, ¿no?
Y ahí leíamos, bueno, yo leí de todo con ellos. Los Malditos, por ejemplo, les encantaban. La poesía sesentista también. Cardenal, por ejemplo, un poeta. Los poetas surrealistas, muchísimo. Y entre los, debo decir, algunos, bueno, todas las personas que pasaron por ahí, los chicos y chicas que pasaron por ahí, sé que les ha sido central la poesía para ellos. Algunos de ellos tuvieron un lugar muy importante. Por ejemplo, uno de esos participantes de esos talleres fue el poeta y editor Diego Cortés, que murió muy joven, murió a los 40 años, editor, fundador y editor de la editorial Llanto de Mudo, en Córdoba, y poeta él, un poeta muy interesante. Bueno, Diego diría que nació la poesía en esos talleres del delirio urbano, se apasionó por los poetas malditos y por esa vía fue. Se me ocurre ahora nombrar, por ejemplo, hay una cantante cordobesa, porque claro, eran todos cordobeses los asistentes, porque yo era acá en Córdoba el taller, Guadalupe Gómez, que ella escribe las letras de sus canciones, sé que la poesía sirvió para eso, ¿no? Como base para su escritura de letras, de canciones, etcétera, etcétera, ¿no? Otros se han dedicado a la docencia, otros han sido bibliotecarios, libreros, digamos, y en todos ellos la poesía tuvo un lugar muy importante. Pero en el caso de la adolescencia, yo ahí ya probaba poesía de todo tipo, ¿no? O sea, cosas muy duras, truculentas, muy sensibles, muy, algunas cursis, algunas quiche, eh, eh, como diría, malditas, etcétera, ¿no? Como un ensayo-error. No hay que tener tampoco miedo a que algo no funcione. Uno, nadie muere si alguien le recomienda a uno un libro y bueno, después ese libro a ese lector le gusta. Bueno, no le gusta, le gustará a otro, busca otro, no pasa nada, no hay, no se arruina una vida por eso, ¿no? Al contrario, uno mostrando distintos libros, uno hace que la condición lectora de ese lector se vuelva más inquieta y busque por otros lugares hasta encontrar la zona que a él más le guste, ¿no? Así que yo diría que ahí eh, leer mucho para descubrir nuevas cosas y a su vez compartirlas. Leer mucho para ofrecer mucho. Así es. Bueno, estamos llegando al final y yo quiero despedirme de todos los que están participando y todas e invitarlos para el próximo miércoles. Y entonces nos despedimos con tu poesía para que desde sus casas te acompañen, los que nos están ¿Cómo acompañando. no? A ver, vamos a ver uno, Muchas gracias. a ver una que sea como una especie de presentación mía.